Ahí vemos imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en una compilación de diferentes televisoras en inglés. Son imágenes pues que están surgiendo en ambos lados. Israel creía que estaba muy fácil la respuesta de Irán, pero no. Se las está viendo de forma infernal. Hay destrucción por todos lados en Tel Aviv, en Haifa, en diferentes ciudades israelíes. Los misiles, sobre todo los misiles hipersónicos de Irán, han penetrado, violado la cúpula de hierro. La cúpula de hierro hay que aclarar porque escuché a algunas personas qué es eso de la cúpula o la esfera de hierro, como si fuera un aparato. No, la cúpula de hierro se le dice a la protección que tienen de misiles de defensa de Israel, y la cúpula de hierro además es un sistema que protege de los misiles más cercanos porque tienen otras capas también para los misiles balísticos. En fin, las defensas aéreas antimisiles de Israel pues se ven sobrepasadas e insisto, han sido violadas en muchos casos, no sirven y los misiles iraníes caen y caen y caen. Ya está con nosotros Eduardo Luque. Tus primeras impresiones de lo que está sucediendo y además, antes de que te deje hablar, bueno, vamos a ver diferentes videos, pero agregándole un video que me llama mucho la atención. Bueno, aquí ya hemos hablado, ya lo hablé contigo, Eduardo, sobre la promesa de Irán, pero el portavoz del ejército de Irán ha hecho estas declaraciones pidiéndole a los israelíes que se larguen, que se vayan, porque Israel, los territorios ocupados, como los llama Irán, van a quedar en llamas, es decir, no van a quedar, no van a existir. Estas son declaraciones oficiales del ejército de Irán que les alerta a toda la población israelí que mejor se vayan porque va a quedar así lo dice, inhabitable. Está en inglés, ahora se los traducimos, pero vale la pena escucharlo. هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما. سرزمین‌های اشغالی را ترک کنید، چرا که به طور قطع در آینده برای شما قابل سکونت نخواهد بود. Dejen Israel porque va a quedar inhabitable todo ese territorio. Esta es la promesa del ejército de Irán y que las cosas se pondrán peor, mucho, mucho peor. Con esto empezamos. Eduardo, adelante, pues los primeros pincelazos para después entrar con preguntas ya de análisis a fondo. Te escucho con mucha atención y como lo dijimos en la vez pasada, qué tristeza encontrarnos tú y yo ante este escenario. Qué hermoso sería que la paz reinara, pero bueno, eso está muy lejos todavía. Te escuchamos, Eduardo. Sí, efectivamente, ojalá nos pudiéramos ver en otras circunstancias y en otro momento. Tú porque has vivido años en Irán, yo porque también he viajado mucho por el país y es doloroso, ¿eh? Es doloroso ver, bueno, cosas que has visto. Hace poco veíamos las columnas de humo en Mashhad, en la mezquita del Imán, como al fondo se veían las columnas de humo de haber atacado el aeropuerto de Mashhad o Isfahán, la hermosísima ciudad de Isfahán. Cuando uno piensa que están atacando también Isfahán, uno recuerda los enormes y bellísimos monumentos de la ciudad y la gente que vive allá. Y realmente es un golpe moral, ¿no? Sentimental. Pero bueno, esto es el mal absoluto, que la representación del mal absoluto, que en este momento cuando se escribió, una autora escribía sobre el mal absoluto refiriéndose a Eichmann y al nazismo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Ahora podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el mal absoluto lo representa el Estado genocida de Israel, que es el que ha provocado esta guerra, es el que ha iniciado esta guerra, pensando, y ahora vemos que se han equivocado completamente, pensando que sería una cosa fácil, que sería una cosa de descabezar
a la cúpula política, un ataque duro y que eso pondría al país poco menos que de rodillas, ¿no? Vemos como no han tenido en cuenta ni la capacidad de Irán de supervivencia, de resiliencia y de preparación, y vemos como la respuesta que están dando los misiles. Hoy, por ejemplo, la ofensiva ya se está realizando con misiles hipersónicos. Hemos visto incluso cosas extraordinarias como los sistemas de inteligencia iraníes han provocado que los sistemas antiaéreos israelitas se disparen entre ellos, y hemos visto cómo misiles antiaéreos estallaban en sus propios lugares de lanzamiento, ¿no? Es decir, estamos viendo cosas que Israel ni el mundo occidental quería prepararse, porque lo que hay que tener claro desde este momento, ya lo decíamos el otro día, esto no es una guerra entre Irán e Israel, no es una guerra de Israel contra Irán, es una guerra de Occidente, de la OTAN contra los países BRICS. Esto es lo que hay detrás. Realmente el conflicto es un conflicto de la OTAN en el que ya participan, directa o indirectamente, navíos, aviones, inteligencia satelital de la OTAN, que se ha focalizado ahora en el intento de agresión contra Irán. Así que tenemos otra fase más de esta guerra generalizada que comenzó por Gaza, siguió también por Ucrania y ahora por Irán, en la que lo que realmente se está dirimiendo es si Occidente acaba con los países BRICS, los yugula, los elimina, o bien es Occidente el que pierde la partida y veríamos un crecimiento de la influencia de los países BRICS en todo el mundo. Así que es casi como una, ¿cómo decirlo?, como una guerra total, ¿no?, en la que se juegan los dos contendientes mucho más que lo que aparentemente se ve en la televisión. Porque detrás, por un lado, está Estados Unidos, que ya advierto, que ha intervenido en este conflicto. Pero no todavía de forma directa, o por lo menos ha intervenido de forma solapada. Pero en el mismo momento en que Israel no es capaz ya de abatir los misiles que le van entrando cada noche, será casi obligatorio que Estados Unidos intervenga directamente en el conflicto, lo cual añade un enorme problema a la ya complicadísima situación, porque lo que está claro es que China ya está ayudando militarmente a Irán, igual que Rusia, igual que Pakistán. Es decir, que son países que se han puesto inmediatamente del lado de Irán. Una intervención de la OTAN por parte de Estados Unidos y de Francia, Alemania, Inglaterra, con la ayuda de España. Tenemos una fragata, la Blas de Lezo, en la zona, seguramente apoyando a la intervención de la OTAN. Es realmente un conflicto como el de Ucrania, un conflicto de la OTAN contra Rusia. En este caso sería la OTAN contra los países BRICS. Así que lo que estamos viendo es mucho más de lo que se nos explica. Bien, gracias por esta radiografía general. Creo que no calcularon, no calcularon bien, o bueno, no sé si lo calcularon o no lo calcularon, pero a primera vista, pues geográficamente, demográficamente y productivamente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que si vemos en el mapa, Irán geográficamente es un monstruo e Israel es una cosita así, ¿no?, en el mapa, ¿no?, geográficamente. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, pues también tiene que ver con la demografía, que Irán pues tiene casi 100 millones de habitantes, Israel pues tendría casi, comparado con esto, pues muy poco. ¿Y esto qué tiene que ver con nivel productivo? Bueno, ahí tiene mucho que ver porque Irán, en este vasto territorio que tiene, 1.600.000 kilómetros cuadrados,
bueno, pues tiene plantas productoras y entonces produce sus misiles, produce sus propios misiles balísticos, sus misiles hipersónicos, claro, tiene transferencia de tecnología rusa también, pero se producen en Irán y sobre todo los enjambres de drones, miles de drones que se produce Irán, y esto es el balance de poder, porque Israel pues no tiene esa producción, no tiene esas plantas productoras, depende mucho, mientras Irán tiene la producción propia y se reabastece solo de todas estas municiones. Israel depende de que, si bien produce, pero no a ese nivel, pues depende del abastecimiento de los países aliados, sobre todo de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, que le envían pues armas. Entonces ahí las cosas cambian, día a día pueden sostener un embate aventándose, pero finalmente a Israel se le van a acabar más rápido, entonces depende de que le suministren, y todo eso pues complica más la ecuación de la guerra y de los días. Si aquí tenemos preparado un video muy chiquito de cómo, Eduardo, un misil iraní, sobre todo debe ser hipersónico, pues prácticamente entra, como decía mi abuelita, como cuchillo en mantequilla, en las diferentes capas del sistema de defensa antimisiles de Israel, y lo que vemos ahí es cómo impacta en un edificio dentro de Israel, y pues prácticamente cruzados de brazos, ¿no? No lo ven, no hace nada. A ver si lo podemos escuchar, por favor. Sí, impresionante, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un sonido anterior de algún misil de defensa de Israel, ni cúpula de hierro, ni cúpula de nada, porque creo que tienen varias cúpulas. Una es la del domo de hierro y la cúpula con un nombre, creo que bíblico. A ver si lo volvemos a poner, a ver si se puede ver. Perdón, Eduardo, impresionante, ¿no? Decías. Sí, no, que hay la cúpula de hierro, que son reminiscencias bíblicas, y la cúpula dorada también, otra reminiscencia bíblica. De hecho, son, que yo sepa, 4 capas de defensa antiaérea, unas en función del tipo de misil que utilicen. Hasta ahora, Israel, con la guerra en Gaza, se bastaba con las defensas antiaéreas que había proporcionado Estados Unidos, los Patriot. También relativamente, porque hemos visto cómo tanto Hamas como Hezbollah golpeaban fábricas y objetivos militares en el interior de Israel. Ahora se enfrentan con misiles de mayor enjundia, de mayor capacidad y sobre todo de mayor, digamos, nivel tecnológico, ¿no? Lo que está haciendo Irán en este momento es utilizar los primeros misiles, digamos los más viejos, no obsoletos, sino los más viejos, que son los que están entrando en juego en estos primeros días, para debilitar las defensas antiaéreas. Ayer decía el New York Times, por ejemplo, que las defensas antiaéreas iraníes estaban absolutamente sobrepasadas y que prácticamente no podían hacer poca cosa ya contra los misiles entrantes, porque Irán no ha utilizado todavía los misiles más sofisticados, los más letales y los de mayor capacidad destructiva. Aún no los ha utilizado. Como es normal en esta guerra, una guerra que va a ser larga, ya advierto, no se va a resolver en 2 días, va a ser un conflicto largo, un conflicto de desgaste en el que el primer país que, digamos, ceda es el país perdedor. Claro, aquí vemos las diferencias de tamaño entre Israel y Irán, ¿no? 1.600.000 kilómetros,
como tú decías, frente a, no sé si tiene 40.000 o 50.000 kilómetros cuadrados. Israel es una cosa muy, muy chiquitita, ¿no? Pero Israel, su única ventaja técnica es de que posee armamento nuclear. Esta es su gran ventaja en Oriente Medio. ¿Se atreverá a utilizar Israel, un arma nuclear contra Teherán? Esta es, como diría el verso de Shakespeare, that's the question. Esta es la cuestión. ¿Llegaremos a eso o no llegaremos? Desde luego, tanto Rusia como China ya han hablado, claro, no se va a permitir traspasar esa línea. Pero no estamos hablando de gente con capacidad de raciocinio. Netanyahu no lo es, porque si tuviera esa capacidad, no arriesgaría en esta pelea contra Irán la propia existencia de Israel como Estado. Pero esto le importa poco. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Esta clase política, tanto de Israel como de Occidente, les importa un garete sus pueblos y sus habitantes. Tienen otros intereses. Y los intereses son los intereses crematísticos. El dinero. No pueden permitir que los países BRICS, le hagan la competencia al unilateralismo occidental, especialmente en Estados Unidos. Esta es la clave de la cuestión. Hoy están reunidos en el G7. Hoy se reúne el G7. La colección de mayores criminales y locos que están armando de países supuestamente importantes. Porque sí, es una colección. Yo lo decía hoy en otro medio o el otro día, que Estados Unidos el señor Trump es un mono encima de una bomba nuclear. Porque estamos viendo actitudes absolutamente carentes de ninguna lógica que pueda uno decir, bueno, esto lo hace por aquello y va a tener esa consecuencia. No, es un personaje que te dice una cosa hoy y cuando acabe la conversación que mantenemos habrá dicho lo contrario. Ayer dijo que de ninguna forma iba a inmiscuirse directamente Estados Unidos en la guerra. Hoy está diciendo que bueno, que sí, que no, pero sí, pero si me lo pide Israel a lo mejor sí. Es decir, mañana acabará efectivamente diciendo pues que sí van a intervenir, pero que esperan que él sea un moderador para llegar a un acuerdo. Realmente es lo uno y su contrario, es lo que estamos viendo, ¿no? Así que estamos bajo las órdenes de personajes que uno piensa si realmente están en su sano juicio. Pero sí, lo están, ¿eh? Lo están en su sano juicio. Sí están en sano juicio. Sí, lo que pasa es que tienen un juicio completamente diferente al del resto del género humano. Ellos tienen juicio genocida y de hacerse ricos. El señor Trump tiene claro que cuando acabe su mandato, su familia tiene que ser mucho más rica y los amiguetes que le han ayudado a llegar al poder tienen que haberse forrado. Si eso implica que ha de destruir a medio mundo, no le importa lo más mínimo, porque el personaje tiene unos rasgos psicopáticos, psicopatológicos, realmente del nivel de Milley, para entendernos, ¿eh? Son complementarios. No por eso no es brillante en sus pensamientos. Claro, como criminal, como estratega gamberro, ¿no? Como estratega bueno, es que así en el inglés se traduce, ¿no? Gamble o algo así. Bueno, sí. Oye, Eduardo, ahí está el mapa. Sí, 1.600.000 kilómetros, 1.600.000 kilómetros, y Israel tiene 22.000 kilómetros, solamente 22.000 contra 1.600.000 kilómetros en la comparación geográfica. Y hablando de destruir a medio mundo, bueno, también el informe de que Irán ve muerto a otro más. Israel informó que asesinó a la cabeza de la inteligencia iraní, e Irán lo confirmó hace también unas horas.
Entonces, bueno, Israel sigue ensañándose, Irán pues sigue contestando, y sobre todo la población israelí es la que sufre de pavor y de pánico y no saben cómo detener, bueno, eso tú me lo aclararás, pero yo creo que Israel no sabe cómo detener las olas de misiles. Las olas de misiles hablan de que o se enfrenta a la derrota o usa el arma nuclear. Si me permites, vamos a rescatar parte de lo que está sucediendo en este momento y en las últimas horas, para que de ahí también te haga algunas preguntas o algunas cuestiones, por favor. Uf, qué espectáculo, Eduardo, qué espectáculo. Es como si las constelaciones, cuando en un cielo despejado en la noche vemos las estrellas y vemos las constelaciones, se hubieran vuelto locas y entonces empezaran a danzar, ¿no? Solo que esta danza es danza de la muerte, luces de la muerte, el cielo en las noches y también en el día, tanto en Teherán como en Tel Aviv, apesta a muerte. Y no me quiero ver poético, pero es que es así. Apesta a muerte y suena a muerte, y no solo hay lluvia de misiles de ambos lados y golpes de ambos lados, sino también hay lluvia de amenazas. También Israel dice pues que van a pagar el precio por cada ataque que lanza Irán. Israel dice, van a pagar el precio. Bueno, esto va de acuerdo con justamente lo que estabas diciendo al principio, de que la guerra que estamos viendo, porque también les da temor de decir guerra, pues es una guerra, estamos viendo una guerra, que la guerra no se va a acabar en las próximas horas, sino que esto amenaza ser de más días. ¿Qué opciones tiene Irán? Eduardo, se habla también de cerrar el estrecho de Hormuz. Me parece que podría ser un poquito exagerado porque ahí afectarían los intereses también de China. No lo sé, pero también hay muchas posibilidades para incautar barcos y no dejar pasar barcos. Estarían afectando por lo menos un cuarto de producción mundial. Estamos hablando ya del mundo. Los precios del petróleo hasta arriba. Los saudíes y todas las monarquías del Golfo no les convendría. Sí le convendría obviamente a Estados Unidos porque tiene mucho petróleo, y también a Rusia le convendría, pero eso a nivel económico, pero a los saudíes no les convendrían, y me imagino que eso tampoco, creo que es una ecuación muy compleja cerrar el estrecho de Hormuz. También se habla y esto me gustaría que tú me hablaras, de que había el plan y dos planes para matar al líder de Irán, y que supuestamente Trump le dijo que no. A mí me da mucha precaución cuando los políticos dicen no se va a hacer, y es porque pues sí tienen por lo menos las ganas de hacerlo. Estos dos puntos creo que son muy importantes para el análisis. Eduardo, por favor, te escucho. Sí, lo primero, lo del estrecho de Hormuz, será un momento de
que hay que pensárselo con mucha calma, precisamente por lo que decías, ¿no? Hay otros actores implicados que pueden ser, digamos, hay muchas fórmulas también para cerrarlo, ¿eh? No quiere decir que no pase absolutamente ningún barco. Puede hacer el mismo método que estaban utilizando los yemeníes. Es decir, dejan pasar a aquellos barcos, por ejemplo, con bandera china y con bandera rusa, que pasaban por la zona y que no iban a repostar en puertos israelitas, ¿no? Así que se puede dejar, por ejemplo, pasar digamos, a barcos de países amigos, aliados, y cortar el suministro a países, a barcos que llevaran petróleo a Occidente, especialmente a Europa, ¿no? Europa está implicada ya desde el comienzo en este conflicto, ¿eh? Eso es otra cosa. Hoy sabemos, por ejemplo, que los aviones que atacaron la primera noche repostaron algunos aliados, otros faltos de combustible repostaron en la base norteamericana, en la base de Reino Unido en Chipre. Así que Reino Unido ha sido actor decisivo en primer lugar de lo que está pasando, igual que Francia. Francia ya lo ha dicho. Francia, el señor Macron, el pequeñito Napoleón, ya ha sacado pecho diciendo que ellos van a defender a Israel del ataque de Irán. El nivel de cinismo de Occidente es que ya no cabe. ¿Qué más? Realmente faltan palabras, ¿no? Faltan palabras para adjetivar a esta gente, ¿no? Decir que Macron, decir textualmente, Francia reafirma el derecho de Israel a protegerse y garantizar su seguridad. Pero si ha sido el primer país que ha atacado. El atacante es Israel. ¿Ahora vas a defender a Israel? Es decir, ahora dices que vas a defender con tu barco, que por cierto, ya han querido intervenir y una fragata francesa ha tenido que salir por pies de la zona donde estaba incursionando, sobre todo en el Mar Rojo, porque los yemeníes ya la habían enfilado. Y ha tenido que salir por pies, valga la expresión. Pues bien, Francia el señor Macron, porque el señor Macron tiene un nivel de aceptación popular en torno al 17-18%, dice que es Israel que tiene derecho a protegerse, cuando ha atacado Israel a un país que en principio no lo había ofendido y evidentemente no lo había atacado para nada, ¿no? Así que le estamos dando la vuelta a la realidad, ¿no? Lo que está haciendo Israel y lo que está haciendo Occidente es es una violación del derecho internacional. Y los líderes europeos hablan del derecho de Israel a protegerse. Es decir, Israel dice que ha atacado preventivamente y a esto les parece bien. Cuando lo hizo Rusia en Ucrania, un ataque preventivo, gritaron y se volvieron locos, aullaron al cielo, impusieron sanciones, 18 paquetes de sanciones, 22.000 sanciones contra Rusia, pero era correcto, porque Rusia había violado el derecho internacional. Ahora lo hace Israel y hay que felicitar a Israel y ayudarlo en la defensa. Este es el nivel de cinismo en el que ha caído la política occidental. Porque, repito, no es una guerra entre Israel e Irán. Irán ponen el territorio, ponen los muertos, ponen la destrucción, pero los que están detrás tienen otro objetivo. Occidente quiere que Irán desaparezca, quieren cambiar el gobierno de Irán, fundamentalmente, que es el otro gran objetivo, cambiar el gobierno de Irán. Por eso están buscando la muerte del líder iraní, Ali Khamenei. Lo están buscando desesperadamente, a ver si consiguen eliminarlo, porque lo que pretenden es cambiar el gobierno, destruir el país y, a partir de ahí, poder avanzar en su lucha contra China y contra Rusia. Hoy, por ejemplo, decían algunos analistas rusos, presionando además al propio Kremlin, que lo que debería hacer ahora Rusia es dejarse de pamplinas, si me permite la expresión. Atacar, pero con todo, a Kiev.
sin importar consecuencias ni resultados, sino acabar la guerra de forma definitiva. Y también añadían que lo que debería hacer China, aprovechando la circunstancia, es atacar preventivamente Taiwán y resolver el tema. Porque la situación está focalizándose en torno a esta realidad, ¿no? Es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una guerra entre la OTAN para intentar que los países BRICS no consigan convertirse en la referencia mundial para los países del sur, para Latinoamérica y para Asia, puesto que Europa, lo que es Occidente, el occidente europeo, está perdido ya incluso para sus propias poblaciones. El declive de Occidente es casi imparable y lo que se intenta con esta guerra es intentar revitalizar Occidente, sobre todo a nivel armamentístico y a nivel de producir más armas, precisamente para intentar parar el declive de Occidente, aunque sea preparando la guerra de aquí a 5 años en Europa, precisamente para mantener el flujo de dinero y el flujo de beneficios a las industrias europeas y sobre todo a las industrias norteamericanas. Esto es el fondo del conflicto, lo que está detrás de este conflicto. Por lo tanto, como vemos, es mucho más que un conflicto entre dos países que ya llevan años enseñándose los dientes. Eduardo, pues muchas gracias. Yo creo que si se nos escapa algo, pues por favor déjanoslo saber. La cifra de muertos desafortunadamente sigue subiendo. Hay más de, casi llega a 300 muertos en Irán. Y como mencionabas al principio del programa, pues da también un poco de tristeza, da mucha melancolía, se le arruga a uno el pellejo, la piel, porque ahora al principio en el primer programa te decía, pues por ahí, ¿no? Exactamente, no por ahí, sino en los mismos barrios por donde andábamos Shad y yo, pues ahora están algunos destruidos en Teherán y la casa por donde vivíamos, pues ahí también han caído misiles. Mis amigos que he estado hablando con ellos, si no, aquí enfrente cayó un misil, o sea, las cosas son, imagínense ustedes que nos están viendo, que su ciudad de pronto se suben a lo alto y ven la ciudad y ven columnas de humo y misiles caer. Bueno, pues así se siente y así lo siento yo porque finalmente pues ahí vivía. Entonces, sí, es dramático. Pues despide la transmisión, Eduardo. Yo creo que ha sido una exposición excelente, sobre todo dándole la vuelta a las primeras lecturas, sino yéndose a fondo, hablando de que esto es una amenaza y es una guerra contra los BRICS y contra el cambio del sistema monetario y financiero, no solo económico, sino también financiero, que no se base o se cimiente solamente en una moneda que es el dólar, sino en una multipolaridad en el sentido extenso de la palabra, de producción, de monedas, de finanzas, de economía. Y bueno, pues tienes la pelota en tu cancha para decir adiós a este programa y seguiremos seguramente en la semana informando porque salen informaciones diferentes. Eduardo. Pues yo añadiría 2 cosas importantes. Yo, por lo que estoy viendo de manifestaciones a favor de Gaza y a favor de que hay un caldo importante de movilización popular en Europa. Hay una cosa que todo el mundo, que todos los que tenemos a Gaza y a Cisjordania y al pueblo palestino en el corazón, deberíamos también tener claros. Irán es el único país, también con Yemen, evidentemente y en su momento con Siria, es el país que más ha defendido al pueblo palestino en su justa lucha por la autodeterminación y la independencia. Esto también hemos de tenerlo meridianamente claro. Por eso también Israel y Estados Unidos quieren castigar a Irán, porque ha sido el país que más ha defendido al pueblo palestino. Esto es también otra realidad que no nos quieren, que ocultan
los medios occidentales ocultan, igual que ocultan la realidad de lo que está pasando. Nos hablan de 8 muertos, cuando hemos visto que un misil acertaba en un edificio de 50 plantas que se venía abajo por completo. Es decir, que es imposible que haya 8 muertos porque el nivel de destrucción, lo decía el alcalde de una ciudad cercana a Tel Aviv, el nivel de destrucción de la ciudad es inconmensurable, ha quedado devastada y resulta de que no hay muertos, prácticamente no hay heridos y los misiles explotan no sabemos dónde, aunque vemos las imágenes de edificios derruidos, ¿no? Estamos en medio de una guerra de propaganda enorme, enorme, en la que en la televisión occidental salen los ciudadanos israelitas haciendo declaraciones, evidentemente, pero parece que los otros ciudadanos no son ciudadanos. Los iraníes no son ciudadanos, son personas de segunda, ¿no? Esto también es otra cosa que estamos viendo y que es importante que los telespectadores, antes de creerse lo que ven, lo analicen con calma, porque estamos en medio de una guerra de propaganda en la que nos quieren hacer ver lo que ellos quieren que veamos. Esto es también otra de las enseñanzas. Y para concluir, una sola frase más, que no haya paz para los malvados. Que no haya paz para los malvados. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por siempre traernos lo más importante del análisis, lo más importante de la información. Creo que lo que acabas de decir es vital para la construcción de cualquier ser humano. No se crean lo que les digan, investíguenlo, analícenlo, en lenguaje vulgar, mastíquenlo, hagan diferentes conjeturas, investiguen las fuentes, pónganlas en tela de juicio siempre. Creo que es muy importante eso. Eduardo, un abrazo gigante y nos estamos viendo para la próxima. Atentos también a tu llamado de emergencia. Estamos aquí en Detrás de la Razón. Muchas gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. También nos vemos hasta la próxima. Hermano Eduardo, gracias. Gracias por todo, siempre. Hasta luego.